la nube. Bien. Bueno, les decía que me dice Natalia que hay un ejercicio de una región del plano que quieren saber. Yo no sé si voy a hacer ese, pero si alguno quiere dictármelo, tiene permiso para abrir el micrófono y dictarme cuál es el que quieren de grabar. Perdón, de grabar, estoy obsesionada con eso. De resolver. Era una región, no sé si era x por y menor que 0 o x por y mayor que 0. Bueno, para eso lo que hay que recordar, cuál es la regla de los signos. ¿Está bien? Esa regla de los signos que aprendieron para enteros sirve también para números reales. Es decir, si un producto de números reales es positivo, es porque ambos son positivos o ambos negativos. Entonces, si me dicen que X e Y, acuérdense, están trabajando en el plano coordenado, ¿no es cierto? X e Y son números reales. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Si X e Y son números reales, y esto vale para cualquier número, lo llames X, lo llames Y o lo llames como lo llames, es decir, si A pertenece a los reales y B también, entonces, si A por B es menor que 0, esto equivale a dos situaciones posibles. Que A sea menor que 0 y B mayor que 0, o si no, A mayor que 0 y B menor que 0. Es decir, menor que 0 significa que alguno de los dos es negativo. Mayor que 0 significa que los dos tienen el mismo signo. Me pareció una venta acá, que yo no sé cómo hacer para que esto no aparezca y yo no me vea. Cerrar este programa. Y si A por B es mayor que 0, esto equivale a tener que A... Una cosa. ¿Cómo? Se vi en la foto con completación de cuadrado. Y sí, les di circunferencia, les di la ecuación de la circunferencia y completar cuadrados. Yo hago Ahora voy a hacer eso. Primero vamos a hacer unas cuestiones que pidieron. Entonces, vamos con la práctica anterior. Después vamos a hacer lo que pidieron. Completación de cuadrados para encontrar circunferencia. No sé quiénes estaban hablando, que Natalia contestó. ¿Sí? Después me dictan el 17. Ahora vamos a hacer uno que me dijo Natalia que tenían problemas para representar esto, que lo habían pedido. Entonces, supongamos que me dicen representar la región E de pares XY pertenecientes a R2, es decir, puntos del plano, tal que X por Y es menor que 0. Entonces, ustedes tienen que acordarse cómo era dentro del sistema coordenado, qué pasaba con si este es el eje X y este es el eje Y. De este lado poníamos los X positivos, es convención pura, y hacia arriba los Y positivos. Hacia la izquierda del origen
Sobre el eje X tenemos los X negativos y estos siguen siendo los positivos, ¿no es cierto? Ustedes graduaban 1, 2, 3, etc. Para acá tomaban -1, -2, -3, etc. para allá, cada vez más chiquitos. Hacia arriba iban subiendo 1, 2, 3, etc. Obviamente que están todos los intermedios, que son números reales, -1, -2, -3, etc. Este eje sigue indefinidamente, por eso le ponemos flechita. Bien, entonces, ¿dónde están los puntos que tienen abscisa? Si quiero negativo, por lo que dijimos ahí, entonces X e Y tienen que tener distinto signo. Entonces, primera posibilidad, que X sea negativo y que Y sea positivo. Entonces, en el plano, X negativo e Y positivo me va a dar, y ahora les explico por qué yo estoy poniendo una línea de puntos sin tocar el eje, porque sobre cada eje, acuérdense que si el eje Y, el otro día lo miramos, la ecuación del eje Y era Y igual 0. Del eje X era Y igual 0. Y la ecuación del eje Y es la ecuación del eje Y, bien digo, X igual a 0. Entonces, el 0 no lo puedo tocar. No puedo tocar ni el 0 de Y ni el 0 de X. Por lo tanto, donde X, porque acá me dice X menor que 0. Si X es menor que 0, entonces tiene que ser del eje Y hacia acá. ¿Y por qué marco para arriba? Porque dice que Y es positivo. Entonces la región esta es todo esto sin tocar el eje de abajo, el eje X, que sería el de abajo, ni el eje Y. Entonces, ¿cómo se indica? Se hace una línea punteada, lo más próximo que puedan sobre el eje Y, y una línea punteada lo más próximo que puedan sobre el eje X, y la región que están considerando, en el primer caso, es esta. Bueno, no es la única situación. Segunda situación, para que el producto me dé negativo, puede ser que X sea positivo e Y sea negativo. Porque el producto de un positivo y un negativo da negativo. Entonces, recordando esto, que voy a tener que borrar porque voy a tener que trabajar encima. Entonces, ¿dónde tenemos los X positivos? Y bueno, los X positivos están del eje Y hacia la derecha. ¿Y dónde tenemos los Y negativos? Del eje X para abajo. No puedo tocar los ejes. Por lo tanto, acá va una línea de puntos, lo más próximo a los ejes, y esta es la otra región. Es decir, que la región E es el conjunto unido o unión de esta región 1, si quieren, a esta la llaman 1, o acá a esta la vamos a llamar 1 porque ahí puse primera condición, y esta la llaman 2. Entonces, lo que ustedes están dibujando para dibujar E es la unión de R1 con R2. Acuérdense lo que era la unión, eso lo saben, aún no lo dimos nosotros, pero lo saben del curso de ingreso y del jardín de infantes, ¿no? Que son los puntos que están en un lugar o que están en el otro. Esto, por supuesto, que sigue. Es, en realidad, el cuadrante segundo sin tocar los ejes y el cuadrante cuarto sin tocar los ejes.
El otro día habíamos hablado ya que no había un criterio uniforme para decir si los ejes, si los puntos que estaban en un eje estaban en un cuadrante o en otro. Habíamos dicho que no los íbamos a considerar en un cuadrante porque habría que resolver, ¿no es cierto?, dónde está ese punto que está en el eje. Es decir, un punto que está en el eje está en la frontera de los cuadrantes. Entonces, como me dice X negativo, entonces tengo que tocar del eje Y para acá todos los X que se pueda sin tocar el 0. Y si tengo Y positivo, es del eje X hacia arriba sin tocar el eje X, ¿no?, que sería los de ordenada 0, y lo mismo, las mismas consideraciones para acá. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora, yo les propongo como ejercicio que hallen un conjunto F, si es que no está pedido en el apunte, que sea el producto, ¿m?, mayor o igual que 0. Piénsenlo ustedes. Los pares, es otro ejercicio, nada que ver con lo que resolví recién. Un conjunto F de pares X y de números reales, tal que X por Y sea mayor o igual que 0. A ver cómo lo trabajan, y si no les sale, lo charlamos en la clase que viene. Pero para que vean ¿qué es lo que tiene que pasar? Acuérdense, acá tienen la condición de mayor. ¿Qué quiere decir que sea mayor que 0? Piensen qué pasa si es mayor o igual. Así razonan un poquito sobre esa región. F no está, pienso, en el ejercicio de la práctica, pero para que practiquen. Entonces tienen ese nuevo ejercicio. ¿Qué región del plano va a considerarse? Bien, ahora, ¿alguien me puede dictar el 17? Alguien dijo que quería el 17. Si quieren me lo dictan. Yo no tengo abierta la práctica, o sea que me lo dictan ustedes. Si por favor me lo pueden dictar. 17 dice hallar las pendientes de las siguientes rectas y expresarlas por sus ecuaciones explícitas. Para cada una de ellas hallar una recta paralela y una perpendicular que pasen por Bien, el entonces origen. dictame la primera, a ver. La primera es L, 3x menos 2y más 6 igual a 0. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahí es pensar qué son los elementos que podemos tener a partir de una ecuación de una circunferencia, de una recta. Estoy un poco adelantada. Bueno, entonces, acuérdense que ustedes ya saben varias cosas de recta. Saben rectas que son paralelas a los ejes. Entonces, si ustedes tienen el eje X y tienen el eje Y, entonces podrían tener rectas paralelas al eje X. Serían rectas así, ¿no es cierto?
Entonces, estas rectas, las ecuaciones que satisfacen, son de la forma y igual a alguna constante. ¿Qué constante? Y bueno, la constante, ¿se acuerdan que era la ordenada de cualquiera de los puntos que estaban en la recta? Si yo los proyecto a cualquiera de esos puntos, van a caer acá. Y la X tiene cualquier abscisa, pero lo que tienen en común de todos estos puntitos es la ordenada. Acá tenemos el punto 0, 0. Entonces, supongamos, esta pareciera que está a 2 de distancia, esta ecuación podría ser I igual a 2. Esta que está acá podría ser I igual menos 2. Esta que está por acá podría ser I igual menos 4. Entonces, las rectas paralelas al eje X son de la forma I igual una constante. Si pensamos en las rectas paralelas al eje Y, ¿cuál sería el dibujito? Y el dibujito serían estas. Algunas, ¿no? Bueno. Entonces, acá tienen el 0, 0. Entonces, ¿qué caracterizan todos los puntos que están en estas rectas? Ustedes tienen me piensan con una persona de buena fe, que todas estas rectas son paralelas al eje Y. Entonces, ¿qué tienen en común estos puntos? Bueno, tienen la libertad de que Y es cualquiera, pero la X es siempre la misma, porque si ustedes proyectan cualquiera de los puntos que están en estas rectas, van a caer en este puntito. ¿Bien? Y este puntito es la abscisa donde esa recta corta al eje X. Entonces, la ecuación de una recta paralela al eje Y, si es R paralela al eje Y, su ecuación va a ser X igual a una constante H. ¿Qué constante? La abscisa de cualquiera de los puntos. Por ejemplo, si estoy pensando en esta recta particular, K, no quiero poner eso, supongamos M, no, tampoco. Si quiero pensar en esta recta Q, ¿está bien? Esta es mi recta Q. Entonces, me fijo cuál puede ser la abscisa. Bueno, la abscisa, en apariencia, podríamos decir que Q es la recta X igual, vamos a pensar que acá tengo 3 de distancia con el eje, X igual 3. Si tengo esta recta, por ejemplo, que se llama P, esta se llama P. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea. Bueno, P está del otro lado del eje Y, por lo tanto las abscisas de sus puntos tienen que ser todas negativas y todas iguales. La ordenada va a variar, piensen que una recta es continua, ¿no? O sea que agarra todo lo que es hacia arriba del eje X, hacia abajo del eje X. Bueno, la Y se mueve con libertad para estar sobre la recta P. Pero lo que tienen todos igual es la abscisa. Entonces, P podemos decir que está determinada por X igual, por ejemplo, si acá está el 0, 0, acá podría ser menos 2. Estamos inventando, porque no hice ninguna graduación, pero para que vean que si están del lado derecho mirando el eje X, el Y mirando el eje Y, y si estoy para la derecha va a ser X igual a una constante positiva. Si estoy hacia el lado izquierdo va a ser una constante negativa. Acuérdense que habíamos dicho que en particular el eje X, como no me separo nada del eje X, va a ser Y igual 0. Bueno, estas rectas
ya pude definir cuáles son las ecuaciones. Ahora, ¿qué ocurrió? Si las rectas forman un ángulo no de 90 grados con el eje X, es decir, cortan al eje X en un ángulo distinto de 90, como son las paralelas al eje Y, entonces van a formar un ángulo que se acuerdan que decíamos que el ángulo que necesita el eje positivo de las X hasta tocar la recta. Ese es el ángulo entre recta y eje X. ¿Por qué hago esa aclaración? Por lo siguiente. Supongamos que tienen el eje X y el eje Y. Tienen esta recta. Entonces, lo que se llama ángulo entre recta y eje es este. Este es el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Si ustedes lo piensan, es como si acá pusieran un punto fijo y entonces el eje X se tiene que mover hasta tocar a la recta. ¿Cuál es la importancia de este ángulo? Bueno, cuando vieron la demostración de cómo encontraban la recta, una ecuación de la recta, si ustedes piensan en un punto que está sobre la recta y el ángulo, ustedes tienen totalmente determinada la recta en cuestión. Entonces, este ángulo que forma la recta, y no piensen que es el más chico, porque este ángulo también forma la recta con el eje X, pero no es el que me interesa. O este también forma la recta con el eje X, que este y este en medida son iguales porque son opuestos por el vértice. Es decir, este ángulo también forma la recta con el eje positivo de las X. Pero la idea es que el eje gire de manera antihoraria, eso significa contrario a las agujas del reloj, hasta tocar la recta, supongamos R. Entonces, ustedes vieron que la ecuación de la recta no era única. Ustedes podían pensar en dos puntos que estaban en la recta y encontraban la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Podían encontrar esa, yo voy a ir escribiendo las fórmulas para que vean lo que voy a aplicar, y menos I1 sobre X menos X1 es igual a X2, perdón, a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esa es una manera de encontrarlo. También, por igualdad de proporciones, se podría escribir como I menos I1 sobre I2 menos I1 igual a X menos X1 sobre X2 menos X1. Acuérdense que si esto lo paso acá y esto lo paso acá, obtengo esto. Bueno, esta es la forma de ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Después, si ustedes piensan en I menos I1 y esto lo pasan al otro miembro y dejan lo que está, y desplazan un poquito esto, lo corren, y esto que estaba dividiendo lo pasan multiplicando, les queda así. ¿Y qué es esto? Esto es justamente la tangente, este número es el que llamamos M, este número es M, y M es la tangente que forma el ángulo, perdón, es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Eso se puede, seguro que ya Natalia les habló de eso, ¿no? Porque si ustedes toman un punto acá y un punto acá, uno que sea de coordenadas, un punto P2 y un punto P1, esto determina un ángulo
este ángulo por correspondientes entre paralelas es igual a este alfa. Entonces, acá tengo un triángulo rectángulo auxiliar y se acuerdan que en un triángulo rectángulo nosotros podemos, si hacemos diferencia o la longitud, supongamos que este es Q, la longitud de este cateto dividido esta longitud me da la tangente del ángulo. Por eso es que encontramos, esto lo llamo la M, que es un número, es la tangente de alfa. Y repito, esta expresión no sirve si la recta es paralela al eje Y. Porque si la recta es paralela al eje Y, el ángulo que forma es de 90. Y ustedes saben que si se meten en la calculadora y ponen cuál es la tangente de 90 grados, o la tangente de pi sobre 2, porque 90 y pi sobre 2 son las medidas de un mismo ángulo medidos en distintos sistemas de medida, van a ver que eso no existe, le dice error. Algunas máquinas contestan infinito, ¿está bien? Bueno, infinito no es un número real. Por lo tanto, por eso es que lo que dije es que tomo una recta no paralela. Entonces, haciendo un poco de cuenta, esta ecuación se puede llevar a I igual mx más b. Donde b, si esto es m, b es, bueno, acá me queda m menos mx1 más i1, eso es lo que se llama b. Ahora, por otra parte, ¿qué cosa es b? Si ustedes le dan a x y tienen igual mx más b, si a x le dan el valor 0, acá les va a quedar m por 0 más b. Y esto es 0. O sea que cuando x vale 0, la y que le corresponde es 0. Es decir, hay un punto que está en la recta, vamos a llamarlo h, que es de coordenadas 0b. ¿Y dónde dibujo un punto 0b? Bueno, va a tener que estar por acá, por ejemplo, en esta recta estaría ahí. Para x igual a 0, la y vale b. Ese punto sería h, de coordenada 0b, es el punto donde la recta corta al eje Y. Y eso es lo que se llama, este B se llama ordenada al origen. Y este M es la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente es la inclinación que tiene la recta y eso viene dado por la tangente del ángulo. Esa es la idea que se tiene. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Si ustedes tienen una recta como esta, este es su alfa. ¿Está bien? Si yo quiero dibujar otra recta, por ejemplo esta, L, este va a ser el alfa para esta recta. ¿Está bien? Esta recta, siempre las rectas van a cortar, si no son paralelas a los ejes, las rectas van a cortar en algún lugar el eje. Porque al no ser paralelas, acuérdense que las paralelas son las rectas que no se cortan. Si esta no es paralela a ningún eje, si no es paralela ni al eje X ni al eje Y, va a cortar a ambos ejes. Entonces, para esta recta R, este punto sería el H que estaba yo hablando allá en la ecuación. Para esta L, este sería su H, digamos, ¿no? Si tuviéramos una recta que fuera, por ejemplo, así, este es el alfa para esta recta y este es el punto donde la recta corta. Entonces, lo que yo tengo que hacer para encontrar la pendiente y la ordenada al origen es llevar
la ecuación que me dieron a esta forma. Esta forma se llama explícita. ¿Por qué? Y porque justamente la palabra explícito quiere decir algo que se ve, ¿no? Está totalmente visible y es muy útil tener a veces la ecuación de esta manera, porque esta ecuación me da mucha información. ¿Qué información me da? Me da cuál es el ángulo, porque en última instancia tener la tangente es tener el ángulo, y me da la ordenada al origen. Entonces yo con esta ecuación ya sé cuál es la inclinación de la recta y cuál es el punto donde la recta corta al eje Y. Entonces, dado la ecuación que me dieron, lo que tengo que hacer es llevarla a la forma explícita. Bien. ¿La voy a poder llevar? Sí. Porque, fíjense que los coeficientes, ahora cuando hagamos la cuenta les voy a explicar lo que yo estoy queriendo decirles. Este 2i lo tiro del otro lado. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar con i. Entonces, acuérdense que x e y representan números reales. Por lo tanto, esto es un real, esto es otro real. Todo real tiene opuesto. O sea que pueden despejar i sin ningún inconveniente. Como el coeficiente de i es no nulo, entonces van a poder despejar i, va a ser 3 medios de x. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tengo todo lo que me pedían. ¿Qué pasa? En esta forma explícita me está diciendo que no hay nada sumando a 3 medios de x. Lo que significa que esta recta corta al eje Y, ¿dónde? ¿Dónde corta el eje Y? ¿Quién me lo cuenta? ¿Dónde va a cortar al eje Y? ¿Dónde va a cortar? No sé la conversación del chat. Me gustaría que me pregunten a mí, porque si no... ¿Cero podría ser? Digamos, cuando tienen alguna duda de lo que yo estoy explicando, por favor abren el micrófono y me preguntan, porque si no, no sé, para eso estoy. Entonces, acá, ¿cuánto vale B? Comparen esta expresión con esta expresión. ¿Cero, profe? Exacto, B vale 0. ¿Qué significa que B valga 0? ¿Dónde corta esta recta al eje Y? Si ustedes hacen la tablita... ¿Sobre el eje? En el origen, ¿no es cierto? Porque si ustedes hacen la tablita, cuando x vale 0, les va a quedar, ¿no es cierto?, 3 medios por 0. Y 3 medios por 0 es 0. Es decir, que el punto, cuando x vale 0, la y también vale 0. Es decir, que la recta pasa por acá. El h, digamos que yo he hablado en general, va a ser el 0, 0. Ahora, ¿cómo hago para dibujar la recta? La pendiente es 3 medios. La pendiente es 3 medios. Ustedes saben que por 2 puntos pasa una única recta. Por lo tanto, si x vale 1, o si x vale 2, si quieren, para así no lidian con las fracciones, y es igual a 3 medios por 2. Y 3 medios por 2 da 3. ¿Qué significa eso? Bueno, si acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3,
acá tengo 4 y así sigo. Y para arriba tenemos 1, 2, 3, 4 y la cosa sigue. Y para abajo tenemos -1, ¿no? Tienen todo graduado. Ustedes pueden graduarlo mejor que nosotros porque tienen elementos. La recta pasa en 2 puntos. En el 0, 0, que ya lo marqué, y también pasa por el punto 2, 3. Porque si x vale 2, y vale 3. Le podría haber dado cualquier otro valor a x, pero ¿está bien? Bueno, a mí se me ocurrió darle 2. Entonces, si x vale 2, y vale 3. Entonces, la recta va a ser esta. ¿Quién es alfa? Bueno, alfa es este ángulo. ¿Está bien? Alfa es ese ángulo. La tangente de este ángulo vale 3 medios. Entonces, una manera de saber cuál es el ángulo, ustedes saben que la tangente de alfa es 3 medios, entonces lo que pueden hacer es aplicar tangente a la -1, en algunas máquinas viene así, o shift tangente de 3 medios. Y eso les va a dar cuál es el ángulo. ¿Está bien? 3 medios es un número más grande que 1, ¿no? Es 1,5. Este ángulo va a ser más grande que 45. Y en el dibujito lo tienen, que es más grande de 45. Y va a estar entre 45 y 60 grados, van a ver. Para aquellos que les interesa cuál es el ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Volviendo a a otra parte del problema. Si ustedes dibujan rectas que sean paralelas a esta que supongamos que se llama R, dos rectas son paralelas si no se cortan, y para que no se corten van a tener que tener igual ángulo de inclinación. Porque si tuvieran distinto ángulo de inclinación, en algún lugar se van a cortar, ¿o no? Es decir, si en lugar del ángulo ser alfa fuera un beta, que por ejemplo fuera así, y el ángulo de esta recta es este, ¿no? Este sería el alfa prima, en algún punto se van a cortar. Entonces, para que las rectas no se corten, dicho en otras palabras, sean paralelas, tienen que tener igual pendiente. Entonces, dos rectas son paralelas, R y L, por ejemplo. R es paralela a L. Estoy hablando de rectas que no sean paralelas a los ejes, porque si son paralelas las dos al eje Y, más vale que son paralelas entre sí. Si son paralelas al eje X, son paralelas entre sí. Entonces estoy hablando de rectas no paralelas al eje ni X ni Y. Entonces, si las rectas son paralelas, ambas tienen el mismo ángulo respecto del eje X. Por lo tanto, la ecuación R será una ecuación de la forma Y igual MX más un B1, vamos a llamarlo. Y la ecuación L, que dibujé yo acá, va a ser Y igual a MX más B2. ¿Por qué pongo un B2? Y bueno, porque donde cortan no es el mismo lugar, ¿no es cierto? Acá tienen un H', cuyas coordenadas son 0, B'. Y acá tienen el H, donde la recta R corta, y se dan cuenta que son puntos distintos. Entonces, lo que puede variar en dos rectas paralelas no es la pendiente. La pendiente es la misma. Lo que puede variar es la ordenada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? sí. Bueno, entonces ahora díganme cómo seguía el ejercicio. Porque primero me dijo,
Bueno, encontrar la pendiente. Muy bien, la pendiente ya la encontramos. Y ahora tenía otra parte del ejercicio. La recta Ya le digo, es hallar la pendiente de las siguientes rectas y expresarlas por sus ecuaciones explícitas. Bueno, Para cada una de ellas, hallar una recta paralela y una perpendicular que pase por el origen. Bueno, entonces, vamos a seguir con esta. ¿Está bien? Entonces, una recta que sea paralela a ella y que pase por el origen. Ustedes tienen L. L es esta. Más o menos es esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que yo encuentre una recta, vamos a llamarla H, que sea también paralela a L y pase por el origen? Profe, Sí. le hago una consulta porque cuando empezó la primera parte me lo perdí y ahora estoy confundida. En el ejercicio 17, el L, me parece que es 3x menos 2y más 6 igual a 0. ¿Por algo no está el 6? No, por algo, porque yo no lo escuché. Ah, ok, perdón. Bueno, no, ahora hacemos el otro entonces. Lo seguimos así entonces, no hay problema. Bueno, ahora lo hacemos así, de total sirve para lo que voy a explicar. Perfecto. Y hacemos el otro, ¿está bien? Bueno, entonces, la recta H, fíjense lo que tiene que pasar. Si H también tiene que pasar por el origen y esta hubiera sido la L, la H hubiera tenido que tener la misma pendiente y la ordenada al origen también hubiera sido 0. Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese caso? L y H hubieran sido coincidentes. ¿Está bien? Por el error de mi audición, y me corrigieron recién ahora, entonces, que no hay problema. ¿Está bien? Salió un ejercicio también interesante. Si yo tengo que encontrar una recta que sea paralela a ella, la pendiente de H tiene que ser igual a la de L, porque si son paralelas, tienen que tener igual ángulo. Y si tienen igual ángulo, tienen igual pendiente. Entonces la pendiente de H también tiene que ser 3 medios. Ahora, la ordenada al origen, si me dicen que H pasa por el origen, es esta. Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio en serio. Entonces, acá parece que era más 6 igual a 0. Sí, profe. No va a variar demasiado. No va a variar demasiado. Fíjense que eso no va a variar, porque mi problema es despejar y, ¿no? Entonces me queda 3x más 6 igual a 2y. ¿Estamos de acuerdo? El 2y pasa del otro lado, sumando. Entonces, divido todo por 2, porque yo tengo que escribir y igual a algo. Tengo que llevarla a esta forma, que es la explícita. Entonces, divido todo por 2 y me va a quedar y igual a 1 medio de esta expresión, 3x más 6. O sea que y es igual a 3 medios de x más 3. ¿Están de acuerdo? A ver si estamos bien. 1 medio por 3, 3 medios. 1 medio por 6, 3. Entonces, esta es la ecuación real de la L que me habían dado. Entonces, Profe, sí. disculpe. ¿Yo después esa fracción la puedo poner en decimal para graficar más No. fácil? Al contrario, te resulta mucho más difícil de dibujar. Ok. Dejen las cosas como fracciones. Porque si acá tenés 3 medios, esto te da 1,5. ¿Está bien? Pero si tú, en lugar, no es el caso, pero si tuvieras 7 o 6 tercios, perdón, 6 tercios no, 6, a ver, por ejemplo, 3, ¿qué quería poner? Quiero poner 10 tercios, ¿está bien? Si vos haces la cuenta de 10 tercios, te va a dar un número, ponelo en máquina 10 tercios, dale, fíjate que te da.
te da 1,333 y no termina nunca. ¿Está bien? Claro, periódico. Bueno, entonces no es un número exacto esto. Poner esto no es un número exacto. Por lo tanto, hay que dejarlo como fracción. Ok, gracias. Bien. Entonces, estamos acá. Vamos a dibujar esta recta. ¿Qué me está diciendo? Bueno, esta ecuación me dice que la m vale 3 medios, ¿no? Es decir, la m, la tangente del ángulo, es 3 medios. Y me está diciendo que la ordenada al origen es 3. Entonces, si para x, si el que no se convence hace la tablita, ¿no? Entonces, para x igual a 0, si x es igual a 0, les queda 3 medios por 0 más 3, y eso da 3. Eso significa que la recta esta, que se llama L, corta al eje Y en 3. ¿Por qué al eje Y? Porque esto significa que el punto 0,3 es un punto que vive en L. Entonces, ¿por qué? Porque lo encontré a partir de la ecuación. Y acuérdense, ¿qué significa la ecuación de una curva? Son todos los puntos del plano que satisfacen la ecuación de esa curva. Entonces, todos los puntos que satisfacen la ecuación esta, yo los puedo ir obteniendo dándole valores arbitrarios a x. Le doy el valor 0 para que se convenzan de que esto tiene sentido que yo lo llame ordenada al origen. Si x vale 0, esto vale 3. Entonces acá tengo un punto 0,3, digamos que esto es 3. ¿No? Entonces acá, si esto vale 3, una unidad chiquita tomé a propósito para que me entre en el dibujo. Entonces acá tengo un punto, el h que yo había llamado ya en general, es este. Ahora, un punto solo no me sirve para encontrar la recta. Seguro que si yo supiera cuál es el ángulo, ya con eso me alcanza. Pero no buscamos cuál es el ángulo cuya tangente vale 3 medios. Entonces voy a buscar otro punto que esté en la recta. Por ejemplo, para x igual a 2. Si x vale 2, me va a quedar 3 medios por 2 más 3. 3 medios por 2 es 3 más 3. Entonces me queda 3 más 3, 6. Entonces, si x vale 2, la y vale 6. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto que está en la recta de coordenadas 2, 6. Entonces dibujamos un punto 2, 6. Acá tenemos 3, 4, 5, 6. Y 2 por acá. Entonces la recta pasa por esos dos puntos. Supongamos que este punto se llama T. Entonces acá tenemos T de coordenadas 2, 6. Entonces ahí tengo la recta L dibujada. Bueno, la H que me pedían que pasara por el origen es esta. Entonces, la pueden dibujar en un sistema aparte o la pueden dibujar en el mismo sistema. Yo estoy haciendo trampa porque ya sé que es paralela y la hago pasar por el origen, entonces es esa. No necesito darle valores. Si quieren le dan. Alguno que sea desconfiado de lo que hizo está bien. Entonces fíjense que si x es esto, para x igual a 0 sabemos que la cuenta va a dar 0. Si x vale 2, la cuenta va a dar 3. Y le dan distintos valores a la recta paralela, y bueno, con 2 alcanza. Entonces, para 0, 0. Y para 2, 3, entonces acá, para 2, 3, tienen 3 donde tenemos acá. Acá tenemos. Entonces, este punto W, este es el punto H' para esta recta, y W es el punto 2, 3. Estos son los puntos que están en H. Y estos son los puntos, con esta tablita logro los puntos que están en L.
Ahora, una vez que yo dibujé L, para dibujar la otra que es paralela a ella, en realidad no necesito tablita. Porque si es paralela y conozco un punto, entonces pasa una única recta paralela a una dada por un punto determinado, ¿no? Eso dice uno de los postulados de Euclides y que ustedes conocen desde chicos. Lo saben usar, pero quien sabe no saben que se llama postulado de Euclides. Bueno, parte B del ejercicio. Entiendo que todos me entendieron, yo borré, pero bueno. ¿Se entendió? ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál es la parte B? Porque era de las siguientes rectas, ¿no? O sea que debe tener algo más. Falta la perpendicular, me parece, que pase Bueno, por el origen. ahora vamos a decir que quiere decir que dos rectas sean perpendiculares. Entonces, L estaba dada por 3x menos 2y más 6 igual a 0. Y la llevamos a y igual 3 medios de x más 3, ¿no? Bueno, entonces acá nuevamente geometría elemental. Que en el apunte ya está definido y no nos preocupemos. Es así como dice el apunte. Sin pensar demasiado en trigonometría. Se puede demostrar, por supuesto. Si ustedes tienen el eje X y tienen el eje Y, de rectas que no sean paralelas a los ejes, entonces supongamos que tenemos esta recta R. Una recta que sea perpendicular a ella significa que forma un ángulo de 90 grados con la recta. Más o menos lo veo así. Lo veo mejor así. Entonces supongamos que esta es la recta. S. Si R y S, si esta recta se llama S, si R y S forman un ángulo de 90, la ecuación S, por no ser paralela al eje Y, tiene la posibilidad de escribirse con una recta, con una ecuación explícita también. Se dan cuenta que el ángulo que forma la recta es este. Este lo vamos a llamar beta, porque no es igual a alfa, y alfa se acuerdan que era este angulito. Entonces lo llamo de distinta manera porque son ángulos distintos. Entonces, la recta R, donde M, para R, si esto es alfa, M, acuérdense que M es la tangente de alfa. Y la recta S tiene una ecuación explícita también, y igual a esta la vamos a llamar M1, una tangente de un ángulo distinto, porque va a ser la tangente de beta, esa la voy a llamar M2. Y va a cortar en otro punto, entonces va a ser un B2. A priori es así. Entonces, ¿quién es M2? Y M2 es la tangente de beta. ¿Qué diferencia hay entre alfa y beta? 90 grados. Bueno, entonces se puede demostrar, pero nosotros lo damos de prepo, digamos, como si ustedes supieran mucho de trigonometría, que se supone que lo saben. El producto de un ángulo, de la tangente de un ángulo por otro de que sea perpendicular, lo que tiene que verificarse es que M2 por M1 valga menos 1. M2, que la tangente de una recta S perpendicular a R, tiene su pendiente, que llamo M2. La
R tiene su pendiente, que llamo M1. ¿Quién es M1? El coeficiente de X cuando la Y está despejada. ¿Quién es M2? El coeficiente de X cuando la Y está despejada. Es decir, pongo las dos ecuaciones para las rectas en forma explícita. Entonces, el coeficiente de X se llama M1. El coeficiente de X para la otra va a ser M2. Si las rectas son perpendiculares, sí y solo sí, M2 por M1 da menos 1. Eso es así. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. ¿Y te dijeron que pase por algún lugar? En este ejercicio. En el ejercicio que me dictaron. Hallar, bueno, vamos a llamarla S, perpendicular a L. Entonces, I va a tener un M2 y una ordenada al origen. M2 ya sé cómo lo hago, porque M2 por M1 me tiene que dar menos 1. Lo que no conozco es M2, pero M1 lo conozco. Entonces, M2 es menos 1 dividido M1. ¿Está bien? Entonces, M2 es menos 1 dividido 3 medios. Acuérdense cómo dividen fracciones. Si ustedes tienen una fracción A sobre B dividida C sobre D, que es lo mismo que decir que es esta fracción por su inversa, esa cuenta da A por D dividido B por C. Acuérdense que todo número entero se puede pensar como una fracción de denominador 1. Entonces, el menos 1 lo puedo pensar como 1 sobre 1. Entonces, esto va a ser el producto de los extremos, es decir, 1 por 2, dividido 1 por 3. Y acá adelante tenemos un signo menos. Es decir, que nos da menos 2 tercios. En otras palabras, la M2 es el inverso de M1 con el signo cambiado. Entonces, nuestra S por ahora no me dieron ninguna otra condición, si me lo pueden dar. S está determinada por I igual a, ¿cuál es su pendiente? Menos 2 tercios más B. ¿Cómo voy a poder determinar ese B si me dicen que pase por algún punto? ¿Dice algo el enunciado? ¿Dice algo el enunciado? ¿Por dónde pasa la recta perpendicular? ¿Dice algo? Que pasen por el origen, dice. Que Que pase por el origen. Bueno, bárbaro. No tenemos mucho que elaborar. Entonces, S pasa por 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que la ordenada, que acá me olvidé la X, que cuando X vale 0, ¿está bien? Cuando la X vale 0, que cuando la X vale 0, la Y también vale a 0. Y si la Y tiene que valer 0, cuando X vale 0, fíjense lo que les queda, ¿no? Vamos a borrar esta cuentita de dividir. Fracciones. Entonces le va a quedar 3 medios por 0 más B tiene que valer 0. 3 medios por 0 es 0. Entonces les queda 0 más B igual 0. 0 más B es B, B igual 0. Entonces de ahí encuentran que si la recta pasa por el origen,
La ordenada al origen obviamente tiene que ser 0. O sea que la ecuación es menos 2 tercios, la ecuación de S es menos 2 tercios de X más 0. O sea que no pongo nada. ¿Está bien? Si pongo, bueno, no importa, va a salir lo mismo. Entonces, primer comentario. La ecuación que encontramos para S, fue esta. Es decir, simplificando las cosas, ¿para qué voy a poner el 0 sumando? Me quedó S igual a I igual a menos 2 tercios de X. Ahí termina el ejercicio. Si me piden dibujarla, entonces, y yo ya tengo dibujada L, ¿se acuerdan? Teníamos dibujada L. ¿Cómo era L? L era para X igual a 0 valía 3 y para X igual a 2 valía 6. Entonces este es L. ¿Necesitan hacer tablita para dibujar S? Si ustedes ya saben que estas rectas S y L son perpendiculares, lo único que necesitan en realidad es una regla o transportador o escuadra, ¿no? Nada más que eso. Entonces, una recta perpendicular a esta que pase por el origen va a ser directamente esto. El dibujo va a ser este. Si quieren encontrar, además del origen, otros puntos que estén sobre ese, hagan la tablita. ¿Está bien? Pero para el dibujo ya les alcanza el conocimiento de que la recta L y la recta S son perpendiculares. Entonces, como la recta L ya la habíamos dibujado antes, y también teníamos dibujada la que era paralela a L que pasaba por el origen, y la otra tiene que ser perpendicular y pasar por el origen, esta es la S. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Entendieron la situación? Ahora cuando hagamos la otra parte, Sí. hay otra parte de este ejercicio, ¿no? Bueno, ¿cuál es otra recta que me dieron? A ver. Hagamos más. Otro ejemplo. S, ¿Cómo? otra recta, ¿quiere que le pasemos? Sí. Del mismo S, ejercicio. ¿Cómo se llama? recta S. 2X más Y es igual a 6. Bien. No tiene nada que ver con esta S que yo usé para la parte A, ¿no? Es decir, una parte B, ¿y qué te dice? Que encuentres ¿qué? ¿Qué tenés que hacer con esta recta? Hallar las pendientes de las siguientes rectas y expresarlas por sus ecuaciones explícitas. Para cada una de ellas, hallar una recta paralela y una perpendicular que pasen por el origen. Bueno. La paralela, una paralela y una perpendicular, estas tienen que pasar por 0, 0. Muy bien. Entonces, I igual a 6 menos 2x. Lo natural es escribir igual a menos 2x más 6. ¿Por qué? Porque es la forma genérica que tienen allá. Entonces, acá la tienen en forma explícita. Bueno, ya está. El coeficiente de x es menos 2. La ordenada al origen, b, es 6. ¿Está bien?
Entonces, si queremos dibujar esta recta, ya tenemos un punto que está en la recta, que es el 0, 6. La recta pasa por ahí. Ahora, ¿cómo la voy a terminar de dibujar? Si no busco el ángulo cuya tangente, esta es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Si la tangente es negativa, el ángulo van a ver que es más grande que 90. Eso porque lo sabemos, porque es así. Bien, entonces vamos a hacer la tablita, porque si no buscamos el arco tangente y no conviene porque en general no va a ser un ángulo fácil de dibujar o me va a dar con aproximación la máquina. Entonces yo, para encontrar la pendiente, lo que hago es dibujar, además del punto que tengo, otro más. Entonces, ¿cómo lo saco? A partir de la ecuación. Entonces, para x igual a 0 ya sabemos que nos da 6, ¿no es cierto? Para x, por ejemplo, igual a 1, me va a quedar menos 2 por 1 más 6. Menos 2 por 1 es menos 2 más 6 da 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué punto está en la recta? Y un punto 1, 4. Porque si x vale 1, su correspondiente y vale 4. Si x vale 1, su y vale 4. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el punto 1, 4 y este es el punto 0, 6. Tenemos dibujados esos puntos y la recta pasa por ahí. Hay una única recta que pasa por 2 puntos. Entonces, con eso me alcanza para dibujar la recta. Lo que no me alcanza es la regla. Nunca voy a poder dibujar toda la recta. Eso ya lo sabemos todos. Pero lo que yo quiero es llegar al eje X para que vean lo que les dije. El ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X es este. Ese es el alfa de la recta. Y esto es, y la pendiente es menos 2. Es el m de la ecuación. Es el m de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, la recta es esta. Ahora me dicen, encontrar una recta paralela a esta que se llama S y que pase por el origen. Bueno, el dibujito ya lo sabemos hacer. ¿No? Va a ser esta, la paralela. Bueno, supongamos que a la paralela la llamo P. Ya que es paralela, le vamos a poner P esa recta. Va a ser fácil encontrarla porque la paralela tiene la misma pendiente. Y si pasa por el origen, la ordenada del origen va a ser 0. Entonces, esta es la ecuación, voy a escribir acá. Esta es S, escrita de manera explícita. Ahora, si yo quiero encontrar P paralela a S, la pendiente de P tiene que ser la misma que la pendiente de S. Por eso son paralelas. Es decir, este ángulo también va a ser el alfa de nuestra recta P. Entonces, si tienen igual pendiente, ya sé cómo voy a empezar. Va a tener que ser igual a menos 2x más un determinado B2 correspondiente a P. ¿Pero qué pasó? Me dijeron que la recta pasa por 0, 0. Entonces, si la recta pasa por 0, 0,
el B2 vale 0, porque ¿a cuánto estoy de distancia del eje X? 0, porque estás en el 0, 0 en tu recta. ¿No? Si alguien no se da cuenta de eso, haga la tablita. Igual a menos 2x más B2. Y ustedes quieren que cuando X vale 0 y también valga 0, entonces les va a quedar menos 2 por 0 más B2. De ahí les queda 0, y como esto es 0, 0 más B2 igual a 0. Luego la ecuación de P hemos encontrado de dos maneras distintas, desde el punto de vista de saber qué significa el ordenado al origen, y si mi recta pasa por el 0, 0, el ordenado al origen es 0, o si no, si soy cabeza dura y busco, porque la recta tiene que pasar por 0, 0, ¿qué quiere decir? Que cuando X vale 0 y vale 0, en la tablita impongo que esto valga 0. Y me dio que de B2, 0. Muy bien, que era lo que ya sabía que me iba a pasar. Entonces la ecuación es y igual a menos 2x. Esta es la ecuación de P, de la paralela. ¿Está bien? Ahora me piden la perpendicular. Bueno, la perpendicular también habría que empezarla con P, pero bueno, le vamos a poner Q. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué quiero? Y quiero la ecuación de una recta que es esta. Quiero la ecuación de una recta que es esta. Que pase por el origen y sea perpendicular a la recta S. Entonces, esta ecuación, supongamos que se llama, la recta se llama Q. La ecuación de Q tiene que cumplir si Q es perpendicular a la recta dada, que es S, entonces va a tener una pendiente, llamémosla M2, que multiplicada por M1, que es la pendiente de S de la original, digamos, eso me tiene que dar menos 1. Es decir, nuestra recta S, si la pienso de manera genérica, sería I igual a M1 más M1X más 6. Pongo M1 nada más, el otro lo dejo como está. M1 vale 2. Ahora, si quiero una perpendicular, esta es la P paralela, ¿no? Esta es la paralela. La Q va a tener que ser I igual M2X más otra B2. ¿O bien? En este caso, ¿qué me va a pasar? Me pidieron que pase por el origen la Q. O sea que ya sé que esto al final va a ser 0. Pero lo que me importa acá es encontrar quién es la pendiente. Entonces, para encontrar la pendiente, voy a usar la relación que me dijeron, que si dos rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Entonces, M2 no lo conozco, M1 sí lo conozco. M2 por el número menos 2, que es lo que vale M1, me tiene que dar menos 1. ¿Qué es lo que no conozco? M2. Por lo tanto, el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos va a quedar que M2 es menos 1 dividido menos 2. Menos 1 dividido menos 2, ¿qué les parece? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? M1 dividido M2. ¿Alguien me puede decir? Menos 1 dividido menos 2. ¿Un medio? ¿Estamos de acuerdo que da un medio? Sí, sí. Da 1. Menos 1 dividido menos 2 es un medio. ¿Está bien? 1 dividido 2 es un medio.
Bien, entonces M2 vale 1/2. Es decir, que es el inverso cambiado de signo de la pendiente que tiene S. ¿Bien? Entonces, la recta Q perpendicular a S va a estar dada, la Q va a estar dada. Su pendiente es 1/2. Y como me dijeron que pasa por el origen, su ordenada del origen es 0. Pongo el 0, pero ya lo voy a sacar, porque poner 1/2 de x más 0 es lo mismo que tener y igual a 1/2 de x. Esta es la ecuación de Q. Es la recta perpendicular a S y que pasa por el origen. ¿Se entendió? Pregunten si no. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué otra parte tenía el ejercicio? ¿Había alguna otra recta acá? ¿O Había una pedían más, algo? profe. ¿Eh? Había una más. Bueno, a ver, ¿cómo es la otra? T. (6x) menos x menos 2 igual a 0. ¿Es x menos x? Fíjate si me estás dictando bien el enunciado. Menos x. Confundí yo. Controlen si ese enunciado está bien. 6x menos x es... 6y menos x, profe, me confundí yo. No les escucho. Ahí está, se me había apagado el micrófono. 6y es, profe, me confundí yo. 6y menos x. Bueno, vamos a encararlo, no vale la pena hacerlo todo porque es igual a los otros, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer es despejar y, porque la tengo que llevar a esta forma. Entonces, para despejar y, 6y es igual a x más 2, ¿no es cierto? El x, cuando lo paso al otro miembro, aparece su opuesto al menos 2. Cuando lo paso al otro miembro, aparece su opuesto. Y ahora tengo que despejar y. Para despejar y, dividimos todo por y. Entonces, dividimos todo por 6. Va a ser 1/6 de x más 2. Porque pasar el 6 dividiendo es multiplicar por 1/6. Entonces nos queda que 1/6 de x más 2 dividido 6. Acá puedo simplificar y esto me va a dar 1/3. Es decir, que esto es lo mismo que tener que t está determinada en su ecuación implícita por 1/6 de x más 1/3. Esa es la ecuación. Ahora, cuando ya tienen la explícita, ya todo es facilísimo. Entonces tienen que encontrar una paralela. Supongamos que se llama K. Una recta K paralela a T. Y que pasa por el origen. Entonces, si es paralela, K va a tener en general una ecuación igual M2X más B. B2. Pero si es paralela, M2 es lo mismo que M1. Si es paralela.
Por lo tanto, la ecuación para acá va a ser I igual a 1/6 de X más B2. Pero si K pasa por el origen, el B2 vale 0. Es decir, que la ecuación de K simplificada va a ser I igual a 1/6 de X. Eso es si es paralela. Si ahora busco una recta que sea perpendicular, lo voy a escribir acá. Esta es la recta que paralela a la T que me dieron, que acuérdense que esta es la forma explícita, que es donde vemos quién es su pendiente. Entonces, ahora me piden una que sea perpendicular. Bueno, entonces supongamos que busco una recta J perpendicular a T. Entonces, a priori la ecuación de J va a ser I igual a M3X más B3. Ahora, si la J es perpendicular a T, M3 por M1 me tiene que dar -1. Lo que no conozco es M3. Entonces, M3 por M1, y M1, fíjense que es esto, vale 1/6, tiene que ser -1. Y de ahí despejan M3. El 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Les dije que lo iba a plantear y el último lo estoy haciendo todo. O sea que va a ser -1 por 6. Es decir, que M3 vale -6. Y la ordenada del origen vale 0. ¿Por qué? Porque dijeron que J pasa por 0, 0. Entonces ya tienen todo. ¿Cuál es la ecuación? Y bueno, entonces la ecuación de J, cambiando M3 por lo que encontré, que vale -6, va a ser I igual -6X. Ya que la ordenada al origen vale 0. Bueno, al último les hice todo el ejercicio. Bien. Bien, ¿algún otro ejercicio? Los tres son exactamente iguales. Los tres son exactamente iguales. ¿Entendido? Creo que ahí el chico era, el 1/2 dividía todo. No sé quién lo dijo. No veo sin anteojos ese pedacito. No leo. No, profe, pero Una, Francisco, el 1/2 dividía todo. No sé si era ahí, había que dividir el 6 también, ¿no? Era en otro ejercicio, no era este. No me acuerdo. Bien. Bien. Ahora vamos. No sé si están muy cansados, pero me gustaría hacer algo de completación de cuadrados. ¿O no quieren? No sé cómo andan ustedes de tiempo. Yo tengo un rato más. A ver cuántos estamos quedando. Bueno. Profe, somos 18. ¿Le parece que lo hagamos el lunes? O sea, cuando haya más Sí. gente.
lo podemos hacer el lunes porque se ve que muchos tienen otra materia y se han tenido que ir. Claro, a mí me interesa eso igual porque me cuesta, pero bueno, capaz que es mejor el próximo lunes que hay más gente. Lo hacemos el lunes, ¿sí? Y traigan anotados cuáles son los ejercicios, ¿está bien? Que necesitan, así hacemos más rápido, pero el de completación de cuadrados vamos a hacerlo, porque es un tema que no sé por qué cuesta tanto, ¿eh? Bueno, ¿hoy entendieron? Sí, profe, gracias. Bueno, al contrario. Entonces, en un rato subiremos las clases. Se tarda un poco, ¿eh? Disculpen, pero es un proceso largo.